La Universidad Tecnológica del Perú les da la bienvenida a cada uno de ustedes, señores estudiantes, a la asignatura de Principios de Algoritmos. Como primera parte de la presentación va a constar la etapa más importante de todas, que es la etapa de presentación del docente y de los estudiantes, que por obvias razones en esta presentación obviaremos la segunda sección, que es la presentación de ustedes como estudiantes, pero vamos a dar la presentación del docente. ¿Quién soy? Mi nombre es Billy Víctor Caso Balbín, de profesión ingeniero informático, natural de la ciudad de Loroya. Grado más alto que tengo es el de maestro en ingeniería de sistemas con mención en gerencia en tecnologías de la información y comunicación. Son aspectos muy importantes que considero yo de la forma de presentarme hacia ustedes. Nombre, profesión y grado académico más alto que tengo. Si bien es cierto, puedo seguir mencionando diferentes otros aspectos, pero creo que no es el momento ni el medio por el cual se podría brindar dicha información. Obviamente ya en nuestras clases presenciales nos iremos conociendo con cada uno de ustedes, iremos compartiendo muchas ideas, opiniones, momentos de aprendizaje, que es más que importante dentro de nuestro ámbito académico. Es por eso que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la asignatura que hemos mencionado y que de aquí en adelante empezaremos a dedicarnos a hablar única y exclusivamente de temas académicos y de temas que competen a la asignatura. Esta presentación iniciaremos con la siguiente diapositiva y con la pregunta más simple que pueda existir. ¿Qué haremos en esta primera sesión? La primera sesión se encarga muchas veces de plantear y plasmar muchos aspectos muy importantes dentro de un ámbito académico y nos va a permitir delimitar todos los aspectos educativos que debemos de tener en consideración para llevar una clase de forma adecuada, tanto dentro como fuera de la universidad, lineando obviamente aspectos como puntualidad, forma de presentación, contenidos, etc. Entonces, para dar inicio, vamos a mencionar el primer aspecto muy importante que debemos de considerar siempre en cada una de nuestras asignaturas, que es el logro de la sesión. Esta sesión, que es la primera clase que tenemos, dice literalmente, al finalizar la sesión el estudiante identifica los contenidos del sílabo de estudio. Primer aspecto muy importante, debemos de empezar a conocer nuestro sílabo de estudio. Número 2, al docente como soporte en esta etapa. Soporte y base dentro de nuestro proceso de aprendizaje, que hasta el momento ya se ha hecho oportuno con mi nombre y que, como les mencionaba, espero que nos llevemos bien en el transcurso del presente semestre. Asimismo, dice, entiende la idea de qué es un algoritmo y si se aplica en la vida diaria. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ir hablando contenidos muy importantes que son el sílabo de estudio, ¿ya? Que falta revisar, y la parte introductoria a nuestra asignatura. Presentación de la asignatura. Logro general del aprendizaje. Entendamos algo muy importante. La primera sesión de clases de cualquier asignatura dentro del ámbito universitario es saber y conocer qué es lo que vamos a desarrollar durante todo el semestre. No podemos mencionar una primera sesión de clases si es que no mencionamos el análisis del sílabo de estudio. Y es por eso que es muy importante esta primera sesión de clase. Y todo empieza con el logro general del aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr durante todo este semestre? Que ustedes como estudiantes aprendan dentro de la universidad. Literalmente. Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas empleando métodos algorítmicos, representados mediante pseudocódigo. Tengamos en consideración que aquí puede que aparezcan algunos términos que de repente ni siquiera lo hemos oído antes. Tengamos presente que ustedes son estudiantes de primer semestre
y que muchos de ustedes de repente no conocen algunos de los términos técnicos que vamos a ir aprendiendo al transcurso de nuestra vida universitaria. Entonces, de repente no hemos oído el término algorítmico, no hemos oído el término pseudocódigo, pero eso no quiere decir que sea un tema muy complejo. Eso no quiere decir que no se pueda aprender. Este presente semestre aprenderemos a emplear métodos algorítmicos, ¿ya? Para poder solucionar cualquier problema que nosotros tengamos en nuestra vida diaria, como problemas que nosotros podríamos solucionar dentro de una organización. Eh, Nuestro sílabo de estudio está dividido en 3 unidades. Vamos a ir mencionando algunos contenidos muy claros, transcritos de forma directa de nuestro sílabo de estudio. ¿Para qué? Para ir conociendo básicamente cuáles son los elementos más importantes que vamos a ir tocando semana a semana y está dividido, como se les ha mencionado, en 3 unidades. La unidad número 1 está mencionado con contenidos de definición y características de un algoritmo. La definición y características de un algoritmo puede estar dividida o subdividida a través de etapas de desarrollo de un algoritmo. Conoceremos entonces cuáles son las etapas que nosotros vamos a seguir para el desarrollo de un algoritmo. Las estructuras de un algoritmo. ¿Cuál es la estructura que debe tener un algoritmo que nosotros vamos a desarrollar para poder entender y cualquier persona que conozca estos términos lo pueda desarrollar de forma adecuada? Los algoritmos presentes en actividades de la vida diaria. A veces, cuando nosotros vinculamos el término tecnología, pensamos que no se aplica a nuestra vida diaria. Y muchas veces asumimos que estos términos solo se dan en momentos empresariales o instituciones que necesiten trabajar procesos, la cual nos vamos a dar cuenta que no necesariamente sea cierto. Y el término algoritmo es un término que viene de épocas muy remotas en las cuales nosotros ni siquiera entendíamos y no existía el uso de computadoras. La importancia de los algoritmos en la ingeniería, que es otro aspecto muy importante que vamos a ir entendiendo. La representación de un algoritmo va a ser la segunda parte que nosotros vamos a hablar. Cómo se representa a través de un pseudocódigo, cómo se puede representar a través de un diagrama de flujo y cómo nosotros podemos representar a través de diferentes lenguajes de programación, las cuales obviamente a través de cada uno de los semestres que vienen a continuación, ustedes irán desarrollando y ustedes irán mejorando cada una de estas habilidades. ¿Cuáles son palabras reservadas? ¿A qué denominamos una palabra reservada? ¿En qué momento utilizamos las palabras reservadas? ¿Qué es una variable? ¿Qué son los tipos de datos? ¿A qué denominamos operadores aritméticos y de asignación en un pseudocódigo? Tengamos en consideración que aquí nosotros mencionamos elementos muy importantes como es lenguajes de programación. Tengamos en cuenta que cada lenguaje de programación que nosotros estudiemos van a tener palabras reservadas muy marcadas, que hay que tenerlo en consideración al momento de desarrollar nuestros códigos. Lectura, escritura y procesamiento de datos. ¿Cómo se denominan? ¿Qué estructuras de controles existen? Por ejemplo, existe una estructura de control secuencial, que es la primera estructura de control que nosotros vamos a manejar, considerando obviamente algunas características como indicar que todo sea cierto, para que nuestra estructura de control nunca falle. Las aplicaciones matemáticas, físicas y financieras de las cuales nosotros podemos basarnos para solucionar problemas. La introducción a los diagramas de flujo, que es una forma gráfica de poder representar un algoritmo sin la necesidad de utilizar una computadora. Simplemente con lápiz y papel podríamos nosotros representar un algoritmo de forma gráfica. Y obviamente, al finalizar la unidad número 1 vendrá nuestra primera práctica calificada. Entonces, con esto, si ustedes se dan cuenta, tenemos la parte introductoria a nuestra asignatura. Unidad número 2. Una vez que hemos entendido qué es un algoritmo, cómo podemos representar y qué primera estructura secuencial tenemos, vamos a ir conociendo algunos otros elementos, como por ejemplo son los operadores relacionales. Tengamos en consideración que un algoritmo es decirle a una computadora, si lo trasladamos solo al uso de computadoras, es decirle a una computadora qué es lo que debe hacer y cómo lo tiene que hacer. Y para eso necesitamos muchos operadores.
y vamos a ir conociéndolos, porque existen una gran cantidad de operadores, operadores de asignación, operadores de relación, operadores aritméticos, que son los más conocidos, etcétera, ¿ya? Los operadores lógicos. Luego hablaremos de diferentes tipos de estructuras. Recuérdense que hace un momento, en la unidad número 1, yo les mencionaba que vamos a trabajar con estructuras secuenciales, indicándonos básicamente de que todo es verdadero, ¿ya? Pero también existen estructuras condicionales, como puede ser una estructura condicional simple, puede ser una estructura condicional doble, pueden ser estructuras condicionales anidadas, que son temas un poco más avanzados y que dentro de nuestro desarrollo y dentro de nuestro ámbito laboral la vamos a tener presente día a día para poder solucionar todos los problemas que nosotros tengamos. Si no entendemos estas primeras estructuras, simplemente todo lo que podríamos querer hacer, las vamos a hacer de una forma tan compleja que al final puede que desarrolles de forma eficaz tu algoritmo, pero no quiere decir que va a ser lo más eficiente posible, que es otro aspecto que más adelante de repente podremos ir hablando y comentando. Eh, la estructura condicional múltiple, ¿ya? Las estructuras condicionales simples y múltiples anidadas, fíjense que estamos hablando de estructuras condicionales y condicionales múltiples, que se vuelven cada vez más complejas. A través de nuestras clases, semana a semana, iremos aprendiendo cada una de ellas. En la unidad número 3, que es la tercera unidad, es la última unidad del semestre, empezaremos a añadir información adicional, como por ejemplo los famosos contadores y acumuladores, como para poder decirle de repente a nuestro algoritmo que se ejecute cierta cantidad de veces, porque necesitamos que no solo se ejecute una sola vez, necesitamos que se ejecute 2, 3, 4, 5, n veces, o de repente ni siquiera conocemos nosotros cuántas veces se necesita que se repita un código hasta que se cumpla una determinada condición. Hablaremos de estructuras repetitivas, como puede ser el mientras, el repetir hasta que son estructuras repetitivas muy conocidas. Hablaremos también de estructuras repetitivas anidadas. Fíjense que nosotros hemos hablado de estructuras, ¿ya? Anidadas, estructuras condicionadas anidadas. Ahora estamos mirando estructuras repetitivas anidadas, que es otra parte de nuestro código o de nuestra carrera que vamos a ir conociendo. Obviamente cada uno de ellos va a tener su propia complejidad. Nada es difícil en este mundo, nada. Pero con la práctica todo lo podemos aprender. En la unidad 3 vendrá la tercera práctica calificada, el taller de repaso para el examen final y obviamente vendrá el examen final de la asignatura. Entonces, tenemos las tres unidades y cómo están divididos en contenidos. Obviamente, semana a semana iremos conociendo, como se les ha mencionado, cada una de dichos elementos muy importantes dentro del desarrollo de nuestra asignatura. Entonces, si nos centramos un poco más al contenido de esta semana, hablaremos de la unidad número 1. Empezaremos con nuestra unidad número 1. En nuestro sílabo de estudio podrán encontrar cada una de estas características que hasta esta diapositiva se les ha mostrado. Es una transcripción literal del sílabo de estudio. No puedo aumentar y no puedo quitar nada porque básicamente es nuestra base, es lo que nos guía a nosotros a poder desarrollar cada una de nuestras actividades. Por lo tanto, ¿cuál es el logro de esta primera unidad? Y lo vamos a leer nuevamente de forma literal, tal y como está en el sílabo de estudio, respetando esa norma, respetando ese documento. Y dice, al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los conceptos básicos de algoritmia, aplicándolas en la elaboración de algoritmos que emplean estructuras secuenciales en pseudocódigo. Por lo tanto, en esta primera unidad nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer los conceptos básicos de algoritmia, entender qué es un dato, cómo se lee un dato, cómo podemos mostrar un resultado, cuáles son los procesos que nosotros tenemos que seguir para el desarrollo de un algoritmo, cuáles son las estructuras secuenciales que podríamos utilizar dentro de un pseudocódigo, qué es un pseudocódigo, etc. Entonces, en nuestra primera unidad, que es la unidad base,
Nos interesa conocer elementos básicos, que en la unidad 2 y 3 obviamente las vamos a utilizar con mayor frecuencia y con una naturalidad que harán que de estas dos unidades siguientes se desarrollen de una forma mucho más sencilla. Pero si nosotros no entendemos muy bien la unidad número uno, puede que las otras dos unidades nos generen mayor complejidad. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es, si entendemos la unidad uno, la unidad 2 y 3 serán las otras dos unidades más sencillas de entender que cualquier otra unidad que podríamos tener dentro de otras asignaturas. Nuestro sistema de evaluación. ¿Cómo va a estar dividido nuestro sistema de evaluación dentro de nuestra asignatura? Cada asignatura que ustedes estén matriculados se darán cuenta que tienen diferentes tipos de sistemas de evaluación, dependiendo única y exclusivamente del tipo de asignatura que esté acá. Para esto, y lo mismo que hice hace un momento del tema de las unidades, este sistema de evaluación ha sido transcrito directamente de nuestro sílabo de estudio. El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera, nos está mostrando de forma directa. Vamos a tener en total 5 notas. Ya, cada una de las descripciones se puede observar dentro de la tabla de la parte inferior. Tenemos un PC1, que significa práctica calificada 1, que tiene un peso de la nota final de un 10%. Esta práctica calificada número 1 se evaluará en la semana número 5. ¿Ya? Ahora, tenemos un PC2 que tiene un peso del 20%. Fíjense que ya creció en peso en comparación a la práctica calificada número 1. Se denomina práctica calificada número 2. ¿Ya? Esta práctica calificada número 2 se evaluará en la semana número 11. Luego tenemos un PC3, que es básicamente la práctica calificada número 3, y de igual manera que la práctica calificada número 2 tiene también un peso del 20%. Si nosotros hemos observado, tenemos entonces tres prácticas calificadas, que al final de cuenta nos da un porcentaje acumulado del 50% de la nota de las prácticas. ¿Correcto? Entonces, con las tres prácticas que nosotros tenemos el 50% del promedio final. El otro 50% está dividido en dos notas. Número uno, la participación, ya que representa un 20%, la participación activa dentro de nuestras actividades de salón, dentro de las actividades del aula virtual de Canvas que tenemos en este caso, o de repente dentro de actividades extracurriculares que podríamos tener si es que se presenta, como pueden ser las olimpiadas de la universidad, charlas o eventos, laboratorios que tengamos, etc. Entonces, también es muy importante la participación que nosotros tengamos dentro de nuestras horas académicas, ¿correcto? Y por último, un 30% que está denominado con el EXFI, que significa examen final individual. Si bien es cierto, las prácticas, dependiendo del momento, de la situación, de las circunstancias, podrían llegar a ser en algún momento de repente grupal, dependiendo del caso, el examen final sí es individual. Entonces, el examen final es un valor más alto que el resto de los calificativos que vamos a obtener por ser un examen que evalúa tanto conocimiento como habilidades que has logrado desarrollar en el presente semestre y tiene un peso del 30% de tu promedio final. Si nosotros nos damos cuenta y sumamos todos los porcentajes, obviamente obtendremos el 100% que representa básicamente el promedio final de la asignatura. Entonces, hasta este punto, nosotros hemos estado mostrando aspectos muy importantes del sílabo de estudio, como por ejemplo, cuál es el logro de la asignatura, en cuántas unidades está dividida, cuál es nuestro sistema de evaluación. Debemos de conocerlo bien claro porque básicamente nos va a permitir guiarnos a nosotros como elemento inicial dentro de cualquier asignatura. Para cualquier asignatura ustedes deben de pedir y exigir que se les explique cada uno de esos aspectos de forma bien clara para conocer y generarnos una idea de cuál es nuestro objetivo a alcanzar. Con esto, obviamente ya muchos de ustedes ya saben cuáles son los elementos importantes que hay que considerar. Y obviamente ahí están
las semanas en las cuales se van a evaluar. Entonces, ahora sí, empecemos a hablar un poco más de nuestra asignatura. Empecemos a hablar del curso en sí. Recordemos que en esta primera sesión de clase nosotros vamos a considerar aspectos importantes, aspectos naturales antes de empezar a hablar de aspectos técnicos. Veamos un ejemplo básico de un algoritmo, ¿ya? El algoritmo para cambiar la rueda de un auto. Fíjense que en primer lugar, cada uno de los pasos que está plasmado en la diapositiva tiene un número. ¿Por qué? Porque un algoritmo básicamente es la secuencia de pasos. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? Etcétera. Entonces, paso número 1, aflojar los pernos. Paso número 2, levantar el auto con la gata. Paso número 3, sacar los pernos de la llanta. Paso número 4, quitar la llanta. Paso número 5, colocar la llanta de repuesto. Paso número 6, colocar y apretar los pernos. Paso número 7, bajar la gata. Si ustedes observan, cada una de estas etapas, cada uno de estos pasos, eh, necesitan ser ejecutados en esa ubicación. No puedo hacerlo en otra ubicación porque obviamente el resultado variaría. El resultado sería diferente al esperado. Por ejemplo, el paso número 1 de aflojar los pernos, si no lo ejecutaría y el paso 2 se convertiría en ser en el paso número 1, que sería levantar el auto con la gata, en algunos casos, y no lo digo en todos, en algunos casos yo podría tener problemas al momento de querer aflojar el perno. ¿Por qué? Porque al levantar el auto con la gata, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la llanta ya no tiene presión contra el piso. Eso quiere decir que podría girar al momento de nosotros querer aflojar el perno. Y no podríamos aflojar el perno y sacar los pernos de la llanta como para poder cambiar. Entonces, un algoritmo es una secuencia de pasos que se tiene que respetar y que se tiene que desarrollar tal y como está. Yo no podría quitar la llanta si es que previamente no desarrollé el paso número 3 de sacar los pernos de la llanta. Y peor aún, si es que yo, por ejemplo, digo, ¿puedo sacar los pernos de la llanta y puedo aflojar los pernos? Sí. Entonces, ¿puedo quitar la llanta? A principio podríamos decir que sí, pero si es que no levanté el auto con una gata, así tú le hayas sacado los pernos a la llanta, ¿creen que se podría quitar la llanta? Absolutamente no. Entonces, un algoritmo tiene que contemplar esas ideas claras para dar el alcance a un objetivo. ¿Qué pasos tengo que desarrollar para alcanzar el objetivo que yo tengo planificado? Entonces, si ustedes se dan cuenta, un algoritmo lo estamos plasmando a través de un ejemplo cotidiano, de algo que podríamos tener algunos de nosotros. ¿Correcto? Entonces, con esa pregunta, con esa introducción, con ese ejemplo y con toda la explicación que he mencionado, podríamos ya responder esta pregunta. ¿Qué es un algoritmo? Y obviamente sé que muchos de ustedes podrán ya darse una idea de qué es un algoritmo. Se les ha mostrado un ejemplo, se les ha dado una explicación. Y obviamente es hora de conocer qué es un algoritmo. Vamos a mencionarlo de esta forma. Que un algoritmo es un conjunto de instrucciones que detalla una secuencia de operaciones a realizar en orden para resolver un problema específico. Fíjense, conjunto de instrucciones. El ejemplo anterior, ¿tenía instrucciones? Sí, porque tenía como 7 pasos. ¿Qué más? Que detalla una secuencia de operaciones. ¿Por qué digo secuencia de operaciones? Porque cada paso era paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, etc. En orden. Y eso era algo muy importante que les mencionaba. Si yo no desarrollaba el paso 1, no desarrollaba el paso 2, el paso 3, 4 no tendría sentido tratar de desarrollarlos porque no podría ser.
Por eso es que tiene un orden establecido. Para resolver un problema específico. Obviamente, esos mismos pasos yo lo puedo plantear en otro orden para otro problema. ¿Por qué? Porque estos pasos solucionan este problema específico, que es el cambio de llanta. Nada más. Entonces, esas actividades en ese orden nos permiten solucionar un problema específico. Entonces, ¿qué más podríamos decir que es un algoritmo? Sirven para resolver un tipo de problema específico. Un mismo algoritmo no soluciona dos, tres tipos de problemas diferentes. Un algoritmo solo soluciona un problema específico. Nada más. Son consecuencias de pasos concretos. Las hemos visto. Es una secuencia bien clara de los pasos que debemos de seguir y el resultado obviamente va a permitirnos alcanzar nuestro objetivo. Requiere la definición de entrada y salida. Debemos de saber qué elementos de entrada yo necesito y cuál va a ser mi elemento de salida. Recordemos que los elementos de entrada van a ser todo lo que yo necesito para poder desarrollar las actividades planteadas. ¿Qué necesito yo para aflojar los pernos? No lo voy a hacer con mi mano. Necesito para eso una llave especial de la medida del perno. Esa sería mi entrada. ¿Cuál va a ser la salida? La salida será la obtención del perno fuera de su posición, la obtención del perno fuera de la llanta. Entonces, nosotros necesitamos definir cuáles son nuestras entradas, necesitamos definir cuáles son las salidas. Adecuados para ser ejecutados por un computador. En este caso en particular, obviamente nosotros necesitamos crear algoritmos ya, para que un computador lo haga. Si nosotros nos vamos al ejemplo anterior, obviamente no lo va a hacer un computador porque lo estamos haciendo nosotros, ¿ya? Pero ese mismo algoritmo que acabamos de mostrar y que sabemos que nosotros lo podemos hacer, lo podemos grabar en un computador que esté conectado obviamente a instrumentos mecánicos, que sea una gata hidráulica manejada por un computador que sepa en qué momento tiene que levantar, que exista un brazo robótico que desafloje en primer lugar cada uno de los pernos y que se pueda desarrollar paso a través de diferentes equipos tecnológicos que pueden ser robots programados cada uno para cada uno de los pasos. Entonces, en resumen, un algoritmo, conjunto de instrucciones ya ordenados que nos permitan solucionar un problema específico. ¿Correcto? ¿Qué características debe de tener un algoritmo? Número 1. Todo algoritmo tiene que ser preciso. ¿Por qué preciso? Como nos menciona, cada paso debe estar especificado con claridad, sin ambigüedad. Entonces, cada etapa, cada paso que nosotros vamos a aplicar dentro de nuestro algoritmo tiene que ser definido de una forma bien clara, que no exista una forma diferente de interpretar qué es lo que tú has querido plantear. Por eso es que se menciona de que tiene que ser preciso, sin ambigüedades, sin contradicciones, sin dejar la idea de decir que podría tener un resultado diferente con los mismos pasos. No se puede. Segunda característica, es finito. Al decir que un algoritmo es finito, quiere decir que tiene un principio y tiene un final. Todo algoritmo debe tener un principio y tiene que tener un final, porque si no tendría un final, no sería un algoritmo. Entonces, todo algoritmo debe saber cuál es el paso número 1 y cuál es el paso número n que nos va a representar el final de la estructura. ¿Qué pasaría si un algoritmo no tendría final? ¿Qué sucedería? Básicamente, ese algoritmo se estaría ejecutando hacia la eternidad. Y al tener un punto que nunca se va a finalizar, ¿alcanzarías algún objetivo? No. Por lo tanto, dejaría de ser un algoritmo. Porque su definición de algoritmo nos mencionaba de que era una secuencia de actividades ¿ya? Ordenadas que nos permitían alcanzar un objetivo.
¿correcto? Entonces, segunda característica, finito. Tercera característica, los valores de entrada. Todo algoritmo puede tener ninguno o más entradas. O sea, un algoritmo puede que no tenga entradas, pero sí va a tener resultados. Como también pueden existir algoritmos que tengan una o más entradas. Por lo tanto, es tercera característica, entrada. Cuarta característica que hemos mencionado, salida. Todo algoritmo tiene una o más salidas. ¿Ya? Todo algoritmo en realidad debería de tener solo una salida. Sea el tipo de salida que sea, es solo una salida. No te puede dar dos salidas diferentes. Te tiene que dar solo una salida. Obviamente, aquí cuando nos menciona que puede tener una o más salidas, no nos menciona de que va a tener dos salidas al mismo tiempo, sino que de dos salidas puede elegir una de ellas. O de tres posibles salidas, solo una de ellas es la que nos va a dar como resultado. Hay que tener eso en consideración al momento de entender este concepto. Quinta característica, la eficacia. Todas las operaciones a realizar deben ser suficientemente básicas. ¿Qué quiere decir? La eficacia nos hace alcanzar el objetivo, nos permite alcanzar el objetivo deseado. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si es que todos los pasos que yo he seguido no me permite alcanzar el resultado, básicamente ese algoritmo no es eficaz. ¿Correcto? Entonces, entendamos que la eficacia es simplemente colocar todas las actividades que nosotros necesitamos para alcanzar nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque todo algoritmo tiene un objetivo planteado después de haber ejecutado cada una de sus acciones. Y por último, definido. Si se sigue varias veces el algoritmo ingresando los mismos datos, se debe obtener los mismos resultados. ¿Correcto? Si tú repites y ejecutas ese algoritmo 2, 3, 4 con los mismos valores de entrada, obtendrás los mismos valores de salida. No puedes obtener valores de salida diferentes con los mismos datos de entrada. Por eso es que se denomina que una de sus características es que es definido. ¿Por qué? Porque está definido que para ciertos valores de entrada o para ciertos criterios, siempre tengo solo un valor de salida. Nada más. Y bueno, como observación adicional, recordemos que estas 5 primeras características fueron planteadas por Donald Kahn. En algún momento hablaremos de este autor, ya, o dejaremos alguna lectura para que puedan ustedes apoyar y mencionar quién es este autor. Y aquí hablemos de un aspecto ahora muy importante dentro de este proceso de algoritmos. Lo que se denomina el algoritmo eficiente y el algoritmo eficaz. Hace un momento, en la diapositiva anterior, hemos hablado solo que una característica de un algoritmo es la eficacia, la cual nosotros podríamos añadir que otra característica de un algoritmo debería de ser también que es eficaz. Pero lo vamos a dejar de lado por ahora y vamos a ir mencionando como una característica ya personalizable para cada uno de nuestros algoritmos. Y aquí entra a tallar un aspecto muy importante que muchas personas tienen confusión a un inicio y después, obviamente, de una explicación pueden entender de forma más clara cuáles son sus diferencias. ¿A qué se denomina ser eficiente y a qué se denomina ser eficaz? ¿A qué yo puedo denominar que es un algoritmo eficiente y a qué puedo denominar que es un algoritmo eficaz? Entonces, un algoritmo eficiente, dice, es cuando se logra alcanzar el objetivo empleando la menor cantidad de recursos, pasos y esfuerzos humanos. ¿Correcto? Repito, un algoritmo eficiente es cuando se logra alcanzar el objetivo empleando la menor cantidad de recursos, pasos y esfuerzos humanos. A eso se denomina un algoritmo eficiente. Un algoritmo eficaz es cuando se alcanza o logra el objetivo planteado de forma prioritaria. Repito, un algoritmo eficaz es cuando alcanza y logra el objetivo planteado de forma prioritaria.
Si yo solo hablaría de eficiente y eficaz, vamos a decir que la característica eficaz está como característica, y lo estoy mostrándolo en la diapositiva anterior, ¿ya? Como eficacia. ¿Por qué? Porque la definición de un algoritmo es alcanzar un objetivo. Y aquí el algoritmo eficaz nos define lo mismo, cuando alcanza o logra el objetivo planteado de forma prioritaria. Quiere decir que todo algoritmo es eficaz, sea el algoritmo A, con el algoritmo B, con el algoritmo C, con el algoritmo Z, todos son eficaces. ¿Por qué? Porque se supone que todos estos algoritmos alcanzan el objetivo. Pero una cosa diferente es hablar de un algoritmo eficiente. El algoritmo eficiente está centrado en que yo alcance el objetivo, pero mejorando la cantidad de recursos. Quiere decir que si yo alcanzaba el cambio de la llanta en 7 pasos, es un algoritmo eficaz, nadie lo niega. Pero un algoritmo eficiente puede ser que yo alcance el cambio de la llanta con solo 5 pasos, optimizando obviamente, ¿ya? Cada uno de los pasos anteriores, revisando y viendo cuál es la mejor forma, ¿ya? De consumir menos recursos. Y cuando nos hablan de recursos, no necesariamente nos dice de recursos físicos, nos puede estar haciendo mención a recursos computacionales, que pueden ser tiempo de procesamiento, que puede ser eh, cantidad de procesador que está utilizando para resolver un problema, etcétera. Obviamente a un inicio podamos tener que el eficaz y eficiente pueden ser muy similares porque el tiempo de respuesta que podemos obtener a un ejercicio simple no se va a notar, pero para algoritmos más complejos, obviamente sí vamos a ir notando cuando un algoritmo es eficaz y cuando un algoritmo es eficiente. Pero el eficiente no podemos colocarlo como una característica del algoritmo porque no todos los algoritmos son eficientes, pero eso no quiere decir que no sean eficaces, ¿correcto? Entonces tengamos en cuenta y diferenciemos esto. Otra forma muy simple de diferenciar cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz es básicamente ponernos a pensar en ideas muy simples como por ejemplo la destrucción, digamos, de un CD. Yo quiero destruir un CD que mi amor platónico me lo devolvió porque no le gustó y de despecho quiero destruir el CD. Pues muy simple. La forma eficaz de destruir el CD, ¿cómo puede ser? Agarro un revólver y lo disparo. Genero un orificio o destruyo el CD y obviamente alcancé el objetivo que es destrozar el CD o destruir el CD. Pero digamos, ¿habrá sido la forma más eficiente de destruir el CD? Hagamos una comparación. ¿Cuánto me costó una bala para destruir un CD que yo lo pude haber comprado con 5 soles? ¿Habrán formas más fáciles de destrozar un CD, de destruir un CD? Yo creo que sí, y no me va a costar el precio de una bala. Me puede costar simplemente un poco de tiempo. Tomo el CD, lo pongo en el piso y empiezo a rasparlo, a rayarlo. ¿Se va a destrozar el CD? Obviamente que sí. Entonces, diferenciemos qué es eficaz y qué es eficiente. Y los algoritmos tendrán las mismas características. Existirán algoritmos eficientes, como también existirán algoritmos eficaces. ¿Correcto? Todo algoritmo es eficaz, pero no todo algoritmo es eficiente. Otra, otro elemento muy importante de los algoritmos es la fortaleza y la robustez, que son dos elementos también muy, pero muy importantes que debemos de considerar. Por ejemplo, analicemos estas características y estas frases que colocamos acá en la diapositiva. Un algoritmo debe contemplar diversos escenarios de un problema a resolver. Pensemos en un problema que nos enseñaron en la primaria. Cuando estuvimos en primer o segundo grado nos enseñaron a restar. Todos sabemos restar hoy en día. Pero en primer y segundo grado te empezaron a enseñar a restar y te daban ejemplos como por ejemplo 10 menos 5, 6 menos 2, 9 menos 3, etc.
pero en ese momento no te enseñaron a restar 3 menos 10, que obviamente existe, pero que en ese momento no ha sido contemplado ese escenario, no ha sido contemplado ese problema que podría venir más adelante. Y obviamente a través del tiempo hemos ido abarcando nuevos elementos y nuevos escenarios, hemos ido aprendiendo nuevos elementos. Como también, por ejemplo, en la matemática, si nosotros hemos aprendido nuestra recta numérica, lo primero que nos enseñan son los números naturales, ¿correcto? Luego comienzan a aparecer los números enteros, que los enteros incluyen a los naturales, pero también incluyen a los signos o a los números negativos. Entonces, cada vez va ampliándose. Entonces, un algoritmo puede ser básico, puede empezar sin contemplar los diferentes escenarios, pero a través del tiempo puede ir mejorando. Y son etapas por las cuales todo programa va a pasar. Número 2. Un algoritmo robusto controla los giros inesperados en un problema. Es algo que hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, un algoritmo no es perfecto, porque no existe un programa perfecto, ¿ya? Al momento de que nosotros empecemos a trabajar en un algoritmo, debemos de ponernos a pensar no solo en el momento ideal, no solo en decir, sí va a suceder esto, sino debemos de ponernos a pensar qué pasaría si es que en el peor de los casos sucede algo diferente a lo que yo estaba pensando. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que nuestro algoritmo dé una respuesta a un problema más complejo y que de repente no estaba pensado a un inicio. A eso se denomina ser un algoritmo robusto. En conclusión, un algoritmo que sea fuerte, que sea robusto, ¿ya? Es flexible a cambios. Quiere decir que está preparado para cualquier problema que se pueda presentar bajo ciertos criterios y bajo ciertas características. Entonces, ¿cuáles serían las fases de desarrollo de un algoritmo? Existen varias, pero vamos a mencionar las tres fases más importantes porque obviamente no vamos a entrar a detalles muy elevados ahora. Pero con estas tres fases las vamos a entender de forma muy clara. Primera fase, análisis. La idea inicial para solucionar un problema es analizar, revisar, como dice, los detalles del problema hasta comprender la tarea que se desea resolver. Lo primero que tienes que hacer es entender cuál es el problema. Si tú no entiendes cuál es el problema, si tú no entiendes qué es lo que quieres hacer, obviamente los pasos subsiguientes no las vas a poder desarrollar de forma adecuada. O si es que tú en tu análisis no entiendes de forma clara el problema, obviamente la solución no será robusta porque no estará desarrollada de tal forma que soporte cualquier giro o cualquier problema adicional a lo que tú programaste. Entonces, primera etapa es la etapa del análisis. Si no entendemos el análisis, los otros dos pasos nos van a generar más problemas que beneficios. ¿Correcto? Segundo paso o segunda fase, segunda etapa, el diseño. Una vez que yo haya entendido cuál es el problema, una vez que yo haya comprendido qué es lo que yo quiero alcanzar, cuál es mi objetivo y cuáles son sus características para poder alcanzar ese objetivo, ahora sí, debo empezar a describir de forma ordenada o de forma secuencial los pasos que me conducen a la solución del problema. Ahora sí debo de diseñar. Muy bien. Yo tengo este problema, lo voy a hacer en 7 pasos. ¿Cuáles serán esos 7 pasos? ¿Los puedo tener en desorden? Sí, no hay problema. Pero en la etapa de diseño, esos 7 pasos ya deben de tener un orden. ¿Cuál va a ser el paso 1? ¿Cuál va a ser el paso 2? ¿Cuál va a ser el paso 3? ¿Cuál va a ser el paso 4? ¿Cuál va a ser el paso 5? Etcétera. Una vez que yo he diseñado cuáles son esos pasos, antes de ponerme a desarrollar, lo que puedo hacer es realizar pruebas de escritorio. Quiere decir, de forma manual puedo ir ingresando valores, de forma manual puedo ir probando. ¿Qué sucede si yo hago esto? ¿Qué sucede si es que yo considero en este paso esta actividad? Debe tener algún tipo de solución, me debe de demostrar algún tipo de respuesta, porque si no tiene una respuesta, hemos dicho que no es un algoritmo. ¿Correcto? ¿Qué más? Si es que en mi etapa de prueba
de escritorio veo que hay problemas, veo que no tengo una respuesta, puedo corregir esos errores y realizar las pruebas. Esto es algo muy importante. El diseño no quiere decir que solamente voy a mirar cómo se va a mirar el resultado. No, tengo que ponerme a pensar en todos los posibles cambios que va a venir detrás de él. Y es una etapa en la cual tú puedes desarrollar una vez, puedes desarrollar dos, tres, cuatro, cinco, varias veces, hasta encontrar el diseño adecuado de tu algoritmo. Una vez que ya hayas entendido tu análisis y lo has diseñado de forma adecuada y ordenada, pasaremos recién a nuestra tercera fase, que es la fase de la implementación. Básicamente en esta fase es expresar el algoritmo como un programa en el lenguaje de programación adecuado, dependiendo qué lenguaje de programación haya utilizado y yo desee utilizar. Ahora, en esta etapa de implementación muchas veces nosotros nos trancamos, digámoslo así, o nos frustramos porque pensamos que es la etapa más difícil, cuando en realidad la etapa más difícil es el análisis y el diseño. ¿Por qué? Porque el análisis es tratar de entender, el diseño es tratar de plasmar el entendimiento de la etapa anterior, mientras que la implementación es simplemente la codificación, tomar el análisis, tomar el diseño y escribirlo en un lenguaje de programación. Pueda que yo conozca un lenguaje de programación, digamos Java, y lo conozco muy bien, yo lo puedo implementar en Java. Puedo que conozco C Sharp, lo puedo implementar en C Sharp. Entonces, la implementación es en realidad la etapa más fácil de todas, la etapa más importante, análisis y diseño. Si no puedo entender el problema, no lo puedo diseñar. Y si no lo puedo diseñar, no lo puedo implementar. Una implementación que no tuvo diseño, una implementación que no tuvo análisis, simplemente no tendrá una respuesta adecuada. Será eficaz hasta cierto punto, pero no va a ser robusto. Y obviamente la implementación implica la ejecución y validación del programa de computadora. No es solamente que yo lo escribí, tienes que hacer, igual que en el caso del diseño, realizar pruebas, ejecutar el programa e intentar ver si es que para diferentes tipos de valores no me va a devolver valores incongruentes que no tienen sentido. Entonces, las tres fases de desarrollo de un algoritmo. Si bien es cierto, estas tres fases lo estoy hablando de forma técnica, no quiere decir que un algoritmo siempre tiene que ser de forma técnica, porque hemos visto que los algoritmos vienen desde hechos básicos, desde hechos simples, desde nuestra vida cotidiana, ¿correcto? Entonces tengamos mucho cuidado. En el caso del cambio de la llanta, ¿cuál fue el análisis? Ah, ya, muy bien. ¿Cuál es mi problema? Tengo que entender mi problema. Mi problema es que yo tengo una llanta desinflada, ponchada. Necesito cambiarla. Muy bien, ya entendí cuál es mi problema. Ahora voy a diseñar. Voy a diseñar cuáles son los pasos. Los pasos van a ser, entonces, número uno, puedo ir probando, ¿no? Voy a decir, en primera instancia, paso número uno, voy a alzar el vehículo ya con la gata. Paso número dos, voy a quitar el perno. Paso número tres, voy a retirar la llanta. Paso número 4, voy a inflar la llanta, voy a parchar la llanta o voy a cambiar la llanta. Paso número 5, voy a volver a ajustar los pernos. Paso número 6, voy a bajar la gata. Pero me olvidé de una fase importante o un primer paso, que era primero desaflojar los pernos. Puede que me funcione para una llanta que no estaba tan ajustada, pero para una llanta que tuvo en los pernos está bien ajustados, puede que necesitaba primero desaflojar los pernos antes de levantar con una gata el vehículo. Eso es diseño. Ponerme a pensar en cada uno de ellos. Puede que funcione en uno, pero puede que no funcione en dos. Y la implementación simplemente ya será la puesta en práctica. Pues en nuestro caso en particular ya es utilizando un equipo de cómputo. Recordemos algo muy importante que en el diseño, dice, de un algoritmo debe describirse o se describen tres partes muy importantes en la etapa de diseño. Esa etapa de diseño es la más importante, ¿ya? Que sería entrada, proceso y salida. Entonces, el diseño tiene tres subetapas, vamos a decirlas de esa manera. Entrada, proceso y salida. Entonces, para diseñar yo debo de tener estas tres
etapas. Entender cuáles son mis valores de entrada, qué es lo que yo necesito, ¿ya? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cuál es el orden de ejecución de esos valores de entrada? ¿Y cuál es el valor de salida? ¿Qué es el valor esperado? ¿Cuál es el valor que yo creo que va a suceder y que estoy seguro que me va a dar una respuesta? A un inicio, cuando empiezas a desarrollar algoritmos, puede que tú conozcas la respuesta, pero más adelante, cuando tú defines algoritmos, tú tienes que confiar en el algoritmo que has definido porque no sabes cuál va a ser la salida que te va a dar, ¿correcto? Entonces tengamos mucho cuidado. Las entradas en este ejemplo de una vida, de un problema cotidiano es, yo tengo ingredientes, ¿correcto? Tengo ahí, por ejemplo, un tomate, pimentón, pepino, cebolla, etcétera. El proceso me dirá cuáles son los ingredientes que van a ir primero. Por ejemplo, primero de repente voy a poner el aceite y voy a freír la cebolla, ¿correcto? Una vez que ya la cebolla está cocida o está frita, lo vamos a añadir el tomate. Una vez que esté el tomate, voy a agregar el arroz, los camarones, etcétera, todo lo que voy a ir paso a paso, es como una receta, por eso es que normalmente también se toma bastante las recetas como un tipo de algoritmo, porque te define paso a paso cuáles son los procesos que tienes que seguir y cuál va a ser tu resultado final. Y por último, la etapa de la salida será cuál es el resultado final de haber hecho cada uno de esos pasos, que en este caso será un platillo. Sencillo. ¿Correcto? Entonces, los algoritmos se ven en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Todo lo que gira a nuestro alrededor, todo nuestro mundo, está en base a algoritmos. Algo que no entienden muchas personas y que piensan que cuando nosotros hablamos de algoritmos solo hablamos de computadoras. No, la idea de algoritmo, como les he mencionado, nace ya en la antigüedad. Entonces, tengamos eso en consideración. Vamos a hablar un poco de ese video de la antigüedad y el principio de algoritmos más adelante en una clase presencial de repente. Y esta sería una pregunta como para finalizar la presentación, ¿no? Que quedaría como una tarea o una inquietud para ustedes, para que intenten resolver. ¿Cómo sería el algoritmo para ver una película de Star Wars? ¿Cómo creen ustedes? Yo sé que puede que existan 30, 35, 40 alumnos matriculados y que muchos de ustedes van a tener algoritmos diferentes para el mismo objetivo. La idea es de repente tomar muchas de sus ideas y buscar el mejor algoritmo que sea el más robusto. Pero todo algoritmo que ustedes plantean para poder visualizar una película de Star Wars es aceptable. ¿Por qué? Porque el objetivo será mirar una película de Star Wars. Alguien dirá, yo quiero que el objetivo sea mirar una película de Star Wars, pero con películas piratas. Me voy a comprar. Entonces, ¿cómo sería ese paso? ¿Cuáles serían esos pasos para ir a comprar? O alguien dirá, yo me voy a ir al cine, yo voy a verlo en Netflix, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Definamos cuáles son esos pasos para poder visualizar una película de Star Wars. Esa quedará como una pregunta y una tarea para ustedes. Obviamente yo sé que puede existir muchas preguntas de parte de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes tienen algunas inquietudes que hay que resolverlas, pero eso lo haremos obviamente en nuestra clase presencial. Eso sería todo lo que es nuestra primera sesión de clases, haciendo referencia a nuestra introducción de principios de algoritmos. Me despido muy cordialmente de ustedes y espero vernos lo más pronto posible en nuestras sesiones presenciales. Muchísimas gracias y hasta luego.